Hola amiguitos, saludos, besitos, espero que estéis todos bien. Bueno, espero que os esté gustando Pirandello. Ya veis que generalmente, Pirandello no solamente eran relatos, es que era dramaturgo, escribía teatro también y escribía novelas. Yo ya os comenté el otro día que me puse a leer la de su novela más famosa es el difunto Matías Pascal. Bueno, y a mí en aquel momento se ve que me pilló con el ánimo bajo. La cuestión es que no... me pasa mucha desgracia ese hombre. Claro, después he sabido que justamente esa novela la escribió en el momento en que entró en desgracia él, porque como os comenté el otro día, él vivía acomodado, pues, en una familia bien, y de la noche a la mañana una fábrica que tenían el padre y el suegro se fue a pique, ¿no? Se ve que él también colaboraba, se arruinó de la noche a la mañana. Y la mujer enfermó de los nervios. Entonces, en esa fecha fue cuando escribió el difunto Matías Pascal, y claro, un poco de su vida tenía en ese momento tan negra, y la verdad es que es muy demasiado intenso, le pasa mucha desgracia, y yo tuve que dejarlo, porque a veces hay lecturas que, por ejemplo, Kafka también me gusta, pero cualquiera se pone a leer a Kafka así a bocajarro, ¿no? La verdad es que te traslada también a un mundo que te hunde psicológicamente, ¿no? Si te deja llevar, por ejemplo, la metamorfosis o el castillo, eso no lo pude terminar de leer, o el proceso. Y además en la vida yo a veces me he visto en situaciones, digo, esto es una situación kafkiana, tal y como lo pintaba Kafka, ¿no? Entonces yo creo que un poco necesitamos engañarnos a nosotros mismos para darnos ánimo para vivir, porque si no, pues parece como que nos hundimos en un pozo sin fondo. Hay que, como decía el sabio aquel que ya os comenté un día hace tiempo, un hombre que vino por allí por el pueblo, que decía el secreto de la vida, que sabía el secreto de la vida, y yo que tenía 12 años digo, pues si usted sabe el secreto de la vida, dígamelo, que no lo sé. Y entonces el hombre me dijo, decía que tener ánimo, paciencia y resignación. Entonces, claro, el ánimo te lo quitan alguna literatura, ¿no? Por ejemplo, Kafka, y a veces también Pirandello, ¿no? Pero los relatos son otra cosa, ¿no? Además, como duran poco tiempo, no te da tiempo de deprimirte, digamos. Yo me lo tomo con filosofía y aprendo de la vida. Bueno, ya estáis viendo que es su forma de, digamos, su mecánica literaria, que empieza por una situación de la vida cotidiana, en una conversación, y después se va viendo el drama de las personas, ¿no? Ya visteis lo de el último relato de la herejía de los cátaros, que era un profesor, que bueno, Bernardo Lamy, creo que se llamaba, que él vive en su mundo de la ciencia, vive solo, no tiene familia, pero bueno, vive relativamente feliz con sus libros y solamente tiene 2 alumnos, con sus clases. Bueno, se ha creado él ahí su mundo y vive bien. Pero de repente le viene una cuñada napolitana con 7 hijos que se ha quedado viuda, y entonces vienen para que los mantengan. Claro, y el hombre, como es buena persona, y la cuñada se ve que también lo sabe que es buena persona, bueno, pues los mantiene, pero no lo respetan, ¿no? A él le gusta la soledad y metiéndose le destrozan el jardín, incluso llegan a robarle. Bueno, que eso lo cuenta circunstancialmente, pero tiene relevancia, ¿no? Como abusan del pobre hombre, ¿no? Por ser bueno. Que hasta le roban los libros, que son su tesoro para él, los libros son como su hijo. Se los roban para venderlos en el mercado, encima que los está manteniendo, ¿no? Entonces se ve que es gente desagradecida por completo, como hay tantos en la vida, que se creen que tienen derecho a todo, ¿no? Y encima abusan, ¿no? Abusan de las personas que son excesivamente buenas, como era este hombre. Luego también sí que hay un universo ahí, porque se ve que este hombre estaba también, la vanidad la tenía herida, porque había otro profesor alemán que había hablado de la herejía de los cátaros, que eso era un tema suyo, había escrito 2 libros, y no le había prestado atención, y entonces estaba quemado porque los críticos, porque tal.
Y al final, bueno, que es anecdótico, pero está tan obsesionada que ni come bien, sigue dándole dinero a la cuñada para mantenerla, a pesar de lo desagradecida que es, se va a otro sitio a vivir, en fin, es una persona buenísima. Y al final, pues con su obsesión, se va a ir dando la clase él solo, que ni se entera, encendió vivo allí y se queda todo el mundo. Bueno, en fin, bonito el relato. A mí me recordaba, como os dije, de Zurita, un relato de Alas Karim. Madre mía, no pronuncio bien las palabras. Claro, como aquí en Murcia no comemos tantas palabras, luego me cuesta hablar. Por lo menos intento que se me entienda. Pues eso que decía Zurita, me recordaba porque también era un hombre también muy bonachón, muy metido en la ciencia, también le pasan muchas desgracias, ¿no? A veces hay personas que la parte intelectual la tienen muy desarrollada, pero luego en la parte práctica no. Y eso le pasaba a Bernardo Lamy y también a Zurita. Bueno, hoy os voy a leer otro relato. No sé si me va a dar tiempo de leerlo entero porque la voz se cansa. Que se titula El Frac estrecho. También de otro profesor. Vamos a ver. Espero que os guste. El profesor Gori tenía de ordinario mucha paciencia con la vieja criada que le servía hacía casi 20 años. Sin embargo, aquel día, por vez primera en su vida, tenía que vestirse de frac y se encontraba debajo de la mano de Dios. Nada más que el pensar en que una cosa tan insignificante fuese capaz de poner a un temperamento como el suyo, ajeno a todas las frivolidades y cargado de tan graves preocupaciones intelectuales, en plena excitación, bastaba para irritarle. Pero la irritación se hacía mayor pensando que con el carácter suyo pudiese él prestarse a vestirse con aquel traje prescrito por una estúpida costumbre para ciertas representaciones de gala con las que la vida se hace la ilusión de ofrecerse una fiesta o una diversión. Y además, válgame Dios, con aquel corpachón de hipopótamo de bestia antediluviana. Y el profesor echaba lumbre y fulminaba con los ojos a la criada, que pequeña e hinchada como un fardo, estaba en la gloria viendo a su voluminoso amo vestido de aquel desacostumbrado traje de gala, sin advertir la desgraciada cuán mortificados debían de estar por ello los viejos y honrados muebles vulgares y los pobres libros de la habitación casi oscura y en desorden. Ya se comprenderá que el profesor Gori no era propietario de aquel frac, lo alquilaba. El empleado de un negocio próximo le había llevado a casa una brazada de fraques para que eligiese, y ahora, con el aspecto de un cumplidísimo arbitre alegotiorum, con los ojos entornados y una sonrisa de complaciente superioridad en los labios, lo examinaba, lo daba vueltas de una parte a otra, perdón, y luego concluía moviendo el tupé. ¡No es posible! El profesor bufaba una vez más y se enjugaba el sudor. Se había probado 8, 9, no sabía ya cuántos, cada uno más estrecho que el otro, y aquel cuellecito que parecía ahorcarle, y aquel escote que se le apartaba ya completamente ajado del chaleco, y aquella corbata blanca desalmodinada y colgante a la que aún tenía que hacer el nudo sin saber cómo. Al fin el empleado tuvo la satisfacción de decirle: sí, sí, créame señor, que no encontraremos uno mejor. El profesor Gori se volvió en primer lugar para fulminar con una mirada a la criada a fin de impedirle que repitiese su ni pintado, ni pintado. Después miró el frac, en atención al cual, sin duda alguna, el empleado le daba el tratamiento de señor. Finalmente se volvió hacia el empleado. ¿No ha traído usted ningún otro? He traído hasta 12, señor. Y este es el duodécimo, para servirle. Pues la ha hecho buena. Era más estrecho que los demás. El jovencito, un poco molesto, reconoció: estrechito es, pero puede pasar. Si quisiese tener la amabilidad de mirarse al espejo. Muchas gracias, dijo el profesor, con voz aguda. Me basta con el espectáculo que estoy brindando a usted y a mi señora criada. El empleado entonces, lleno de dignidad, inclinó apenas la cabeza y se retiró con los
11 fraques. El profesor fue a la cómoda a mirar un perfumado billete de invitación y bufó de nuevo. La reunión era para las 8 en la casa de la novia, vía Milano. 20 minutos de camino y eran ya las 7:15. La vieja criada que había acompañado hasta la puerta al empleado volvió a entrar. «A callar», le ordenó súbitamente el profesor. «Pruebe más bien de acabar de estrangularme con este lazo, a ver si lo consigue». «Despacio, despacio», le recomendó la vieja criada, «el cuello». Y después de haberse enjugado perfectamente las manos temblorosas con un pañuelo, se dispuso a la empresa. Reinó durante 5 minutos el silencio. El profesor y toda la habitación en que estaba quedáronse como en suspenso, en espera del juicio universal. «¿Hecho?» suspiró ella. El profesor Gori saltó en pie vociferando. «¡Deje, lo intentaré yo! ¡No puedo más!». Pero en cuanto se presentó delante del espejo, estalló en una cólera tal que aquella pobrecita se aterró. Hízose, antes que nada, una torpe reverencia, pero al inclinarse, viendo cómo las 2 faldas se abrían y se cerraban inmediatamente, se resolvió lo mismo que un gato que siente que lleva algo atado a la cola, y al revolverse, ¡tras!, se le descosió el frac debajo de un sobaco. Aquello le enfureció. «¿Descosido? ¿Nada más que descosido?», le tranquilizó inmediatamente, preparándose la vieja criada. «Quíteselo, se lo vuelvo a coser». «Pero si ya es tarde», vociferó exagerado el profesor. «Iré de este modo, como castigo. Así. Quiere decir que no alargaré la mano a nadie. Déjeme marchar». Se anudó furiosamente la corbata, escondió bajo el gabán la vergüenza de aquel frac y fuera. Al fin, sin embargo, tenía que estar satisfecho. ¡Qué diablo! Se celebraba aquella misma mañana el matrimonio de una antigua alumna que le era queridísima, Cesara Rey, la que por su intermedio conseguía con aquella boda el premio de tantos sacrificios como había tenido que hacer durante los años interminables de la escuela. El profesor Gori se puso a pensar mientras caminaba en la extraña combinación por la que se efectuaba aquel matrimonio. Sí, pero ¿cómo se llamaba el novio, aquel rico señor viudo que un día se le había presentado en el Instituto del Magisterio para que él le indicase una institutriz que atendiese a sus niñas? ¿Grimi? ¿Griti? ¿O Mitri? Ah, eso era, Mitri. Así había nacido aquel matrimonio. La señorita Rey, pobrecita, quedó sin padre a los 15 años y había proveído heroicamente a la manutención suya y de su anciana madre, trabajando un poco como sastra y otro poco dando lecciones particulares, y de ese modo había logrado el diploma de profesora. Él, admirado de semejante constancia, de tal esfuerzo de carácter, suplicando, moviéndose, había conseguido para ella un cargo en Roma, en la escuela complementaria, cuando le fue a pedir el señor Gritti. ¿Gritti? Sí, señor, se llama Gritti. ¿Qué, Mitri? Él le indicó a la señorita Rey. Al cabo de unos días le vio volver, afligido, con preocupación. César Rey no había querido aceptar el cargo de institutriz por su edad, por su estado, en atención a su anciana mamá, a la que no quería dejar sola, y sobre todo por lo fácil que era la gente a las malas intenciones. Y quién sabe con qué voz, con qué expresión le había dicho todo eso la tunantela. Magnífica muchacha aquella Rey, y de la belleza que a él más le placía, de una belleza a la que los dolores continuos, por algo era Gori, profesor de italiano, para decir indiuti dolori, de una belleza a la que los dolores continuos habían procurado la gracia de una suavísima melancolía, de una querida y dulce nobleza. Cierto que el señor Grimi, ahora que lo pienso, me temo que se llame precisamente Grimi. Cierto que el señor Grimi, desde la primera vez que la vio, se había enamorado perdidamente de ella. Son cosas que ocurren, según parece. Y aunque sin esperanza, había vuelto a insistir inútilmente 3 o 4 veces, y al fin le había suplicado a él, al profesor Gori, más aún le había conjurado para que interviniese, a fin de que la señorita Rey, tan bella, tan modesta, tan virtuosa,
se convirtiese en la segunda madre de sus niñas, ya que no emperatriz suya. ¿Y por qué no? El profesor Gori había intervenido, muy feliz, y la señorita Rey había aceptado, y ahora se celebraba el matrimonio con la enemiga de los parientes del señor, Grimi, Griti y Mitri, que se habían opuesto encarnizadamente a aquella boda. ¡Qué demonio se lo lleve a todo!, terminó el grueso profesor, bufando una vez más. Pensó que convenía llevar a la novia un manojito de flores. Cuánto le había suplicado ella que le sirviese de testigo, pero el profesor le había hecho observar que en su calidad de testigo habría tenido que hacerle luego un regalito digno de la situación destacada del novio, y él no podía en conciencia, no podía. Ya bastaba con el sacrificio del frac, pero un ramo de flores sí. El profesor Gori entró con grandes titubeos y lleno de turbación en una tienda de flores, donde le juntaron un gran manojo de verdores con muy pocas flores, y todo carísimo. Llegado a la calle Milano, vio al fondo, delante de la puerta de la casa en que vivía la señorita Rey, una multitud de curiosos. Supuso que llegaba tarde, que ya los coches del cortejo nupcial estarían en el atrio de la iglesia, y que toda aquella gente estaría allí para asistir al desfile. Apresuró el paso. Pero, ¿por qué razón le miraban de aquella manera a todos aquellos curiosos? El frac estaba cubierto con el gabán. La cola, quizá, se miró atrás. No se veía. ¿Qué era, pues? ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaba la puerta entornada? El portero le preguntó con aire compungido: ¿El señor va a subir al piso para la boda? Sí, señor, soy un invitado. Sí, pero, ¿sabe? La boda ya no se celebra. ¿Cómo que no? La pobre señora, la madre, ¿murió acaso?, exclamó el señor Gori estupefacto, fijándose en la puerta de la calle. Murió esta noche de improviso. El profesor se quedó allí lo mismo que un tronco. ¿Es posible? ¿La madre? ¿La señora Rey? Y dirigió una mirada en derredor a los allí reunidos, como buscando en sus ojos la confirmación de la increíble noticia. Se le cayó de las manos el ramo de flores. Se inclinó para recogerlo, pero sintió que el descosido del frac se alargaba debajo del sobaco y no acabó de agacharse. ¡Oh, Dios! El frac de la boda, castigado de ese modo a comparecer ahora delante de la muerte. ¿Qué hacer? ¿Subir de aquella manera? ¿Volverse? Cogió el ramo. Después, sin saber lo que hacía, se lo entregó al portero. Hágame el favor y guárdemelo. Y entró. Trató de subir a saltos la escalera, pero únicamente lo logró en el primer tramo. Ay, qué risa me entra. La verdad que no tiene tanta gracia, pero... Trató de subir a saltos la escalera, pero únicamente lo logró en el primer tramo. Al llegar al último piso, condenada barriga, no podía ya respirar. Introducido en el saloncito, sorprendió entre los que allí estaban reunidos cierto azonamiento, una confusión súbitamente reprimida, como si alguien al entrar hubiese escapado de allí, o como si se hubiese cortado de golpe una conversación íntima y animadísima. El profesor Gori, que llegaba ya turbado, se detuvo poco más allá de la puerta, miró a su alrededor lleno de perplejidad y se sintió perdido, lo mismo que si hubiera caído en un campamento enemigo. Aquellos eran todos señorones, parientes y amigos del novio. Aquella vieja era quizá la madre. Aquellas otras dos, que parecían solteronas, eran quizá hermanas o primas. Hizo una torpe reverencia. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez el frac! E inclinado, como si lo retuviesen desde dentro, dirigió otra mirada a su alrededor, como para asegurarse de que ninguno había oído el crujir de aquel condenadísimo descosido de debajo del sobaco. Algunos, quizá íntimos de la familia, rodeaban llenos de consternación a un señor, en el que Gori, fijándose bien, creyó reconocer al novio. Respiró aliviado y se acercó a él presuroso. «Señor Grimi, Migri, si me lo permite».
Ah, ya, Migri. Vengo pensando en ello desde hace una hora. Yo decía Grimi, Mitri, Griti. Y no se me ha ocurrido Migri. Discúlpeme. Y yo soy el profesor Fabio Gori. Ya me recordará, aunque ahora me vea de... Tengo mucho gusto, pero, le contestó el otro, mirándole con frío orgullo. De pronto, como si se acordase, exclamó: Ah, Gori, ya. Usted debe ser el que... Eso es. El autor, si se quiere, indirecto de la boda. Mi hermano me ha contado. ¿Cómo? Perdone. ¿Sería usted el hermano? Carlo Grimi, para servirle. Es un favor, gracias. Parecidísimo, vive Dios. Discúlpeme, señor Migri, digo. Pero este rayo en un cielo sereno, sí. Yo soy desdichadamente bueno, no desdichadamente. No debo considerarlo como una culpa, digamos. Pero sí es cierto, por combinación, digamos, he contribuido. El señor Migri le interrumpió con un gesto de la mano y se puso en pie. Permítame que le presente a mi madre. Es un gran honor para mí, figúrese. Fue conducido a presencia de la anciana señora que llenaba con su enorme gordura medio canapé. Vestida de negro, con una especie de cofia también negra sobre los cabellos lanudos que rodeaban su cabeza aplastada, amarillenta como de pergamino. Mamá, este es el profesor Gori, ¿sabes? Es el que combinó el matrimonio de Andrea. La anciana señora levantó sus párpados pesados, soñolientos, enseñando los ojos turbios, ovalados, casi sin mirada, uno más abierto que el otro. La verdad sea dicha, corrigió el profesor, inclinándose esta vez con temeroso cuidado hacia el frac descosido. La verdad sea dicha, combinando, no sería esa la palabra, yo simplemente quería proporcionar una institutriz a mis 7 nietecitas, completó la anciana señora la frase con voz cavernosa. Muy bien, eso habría sido en verdad lo más justo. Sí, ya, dijo el profesor Gori, conociendo los méritos, la modestia de la señorita Rey. Magnífica muchacha, nadie lo niega, reconoció de pronto, bajando de nuevo los párpados, la anciana señora. Y crea que hoy nosotros sentimos muchísimo. ¡Qué desgracia! Así, tan de golpe, exclamó el señor Gori. Como si esta boda no fuese en verdad la voluntad de Dios, concluyó la anciana señora. El señor Gori la miró. Fatalidad cruel. Después preguntó, dirigiendo la vista por el saloncito: ¿Y el señor Andrea? El hermano le contestó, simulando indiferencia: Pues no sé. Hace un instante estaba aquí. Habrá marchado quizá a prepararse. Ah, exclamó entonces el señor Gori, volviendo de improviso a alegrarse. ¿De modo que la boda se celebrará, a pesar de todo? ¡No! ¿Quién dice tal cosa?, estalló la anciana señora, estupefacta, ofendida. ¡Santo Dios! Con la difunta en casa. ¡Oh! ¡Oh! Repitieron como en un maullido, con horror, las dos solteronas. A prepararse para marchar, explicó el señor Migri. Debía haber salido hoy mismo con la esposa para Turín. Tenemos nuestras fábricas de papel allí en Balsajón, donde tanto se le necesita. ¿Y se marchará de ese modo?, preguntó el señor Gori. A la fuerza, si no hoy, mañana. Le hemos convencido nosotros, casi le hemos obligado al pobre. Aquí ya comprenderá usted, no es prudente ni conveniente que se quede. Por la muchacha, que está ya sola, agregó la madre, con voz cavernosa. Las malas lenguas. Sí, ya, prosiguió el hermano, y luego los negocios. Era un matrimonio. Precipitado, prorrumpieron las solteronas. Digamos improvisado, trató de atenuar la frase el señor Migri. Ahora sobreviene fatalmente esta grave desgracia. Eso es, para dar tiempo. Se impone una demora para el luto y de este modo se podrá pensar, se meditará de una y otra parte. El profesor Gori se quedó mudo durante un rato. El enojo irritante que aquella manera de hablar le ocasionaba
completamente suspenso en prudentes reticencias, era sin embargo el mismo que le estaba ocasionando su frac estrecho y descosido debajo del sobaco. Igualmente descosido le pareció aquel razonamiento, que era preciso acoger con la misma atención por lo secretamente descosido que se pronunciaba. En cambio, si se le obligaba un poco, si no se le mantenía tan arreglado y en suspenso, con todas las debidas atenciones, había peligro de que se descubriese y desnudase la hipocresía de todos aquellos señores, al igual que la manga del frac que se había despegado. Sintió por un momento la necesidad de librarse de aquel ahogo y también del fastidio que le ocasionaba, en el embobamiento en que había caído, la blanda puntilla que adornaba el cuello de la casaca negra de la vieja señora. Siempre que veía una puntilla blanca como aquella, se le venía a la memoria, quién sabe por qué, la imagen de un tal Pietro Cardella, mercero de su lejano pueblecito, que tenía en la nuca un quiste enorme. Le entraron ganas de bufar, se dominó a tiempo y suspiró como un estúpido. Pues sí, pobre muchacha, le contestó un toro de conmiseraciones por la novia. El profesor Gori sintióse de pronto como castigado y preguntó irritadísimo: ¿Dónde está ella? ¿Podría verla? El señor Migri le indicó una puerta que había en el saloncito. Por allí, haga usted. Y el profesor Gori se dirigió furiosamente hacia la puerta indicada. El cadáver de la madre, rígidamente estirado sobre la camita blanca, con una enorme cofia almidonada en la cabeza. Al principio el profesor Gori no vio otra cosa al entrar. Presa de aquella creciente irritación en la que, en medio de su aturdimiento y turbación, no conseguía darse cuenta exacta, con la cabeza echando lumbre, no se sintió conmovido, sino irritado, como algo verdaderamente absurdo. Era una cruel superchería de la suerte, que no había, por Dios, que dejar pasar. Toda aquella rigidez de la muerte le pareció una exhibición, como si la pobre vieja estuviese de por sí allá, en aquella cama, con aquella enorme cofia almidonada, para apropiarse a traición de la fiesta preparada para su hija. Casi le entraron al profesor Gori tentaciones de gritarle: ¡Ea, mi querida y anciana señora! ¡Vamos, levántese! No hay momento para bromas de esta clase. La muerta. Cesara Rey estaba en tierra, de rodillas, completamente unida ahora a la camita en la que yacía el cadáver de la madre. No lloraba ya, como si estuviese sumida en una turbación grave e inútil. Aún tenía entre sus cabellos negros enmarallados algunos mechones retorcidos la noche anterior con papillotes para hacerse los rizos. Pues bien, el señor Gori, más que compasión, sintió casi enojo contra ella. Surgió dentro de él con fuerza la necesidad de alzarla de allí del suelo y de sacudirla de su turbación. No debía darse por vencida por el destino que favorecía de modo tan inicuo la hipocresía de todos aquellos señores congregados en la otra habitación. No, estaba preparado, todo estaba listo. Aquellos señores habían venido para la boda, de frac, como él. Pues bien, bastaba que alguno hiciese un acto de voluntad, obligar a aquella pobre muchacha caída allí en el suelo a levantarse, llevarla, arrastrarla, incluso medio atontada, a dar fin a aquella boda para salvarla de la ruina. Pero le costaba trabajo hacer surgir en él aquel acto de voluntad que tan evidentemente sería contrario a la voluntad de todos aquellos parientes. Sin embargo, como Cesara, sin mover la cabeza, sin levantar la ceja, alzó apenas una mano como señalando a su madre, yacente allí, diciéndole: «¿Ve usted, profesor?». Gori tuvo un sobresalto. «Sí, querida, sí», le contestó con una emoción casi rencorosa que dejó aturdida a su antigua discípula. «Pero levántate tú, no me hagas bajar, porque no puedo. Levántate por ti misma, rápido, ea, haz lo que te digo». Sin quererlo, obligada por la propia emoción, se sacudió la muchacha de su abatimiento y miró como espantada al profesor, preguntándole: «¿Para qué? ¿Por qué, hija mía? Pero levántate antes. Te digo que no me puedo agachar, santo Dios», le contestó el señor Gori. Cesara se levantó,
pero al volver a ver encima de la cama el cadáver de la madre, se tapó la cara con las manos y estalló en violentos sollozos. No esperaba que el profesor la agarrase de los brazos, le diese una sacudida y se pusiese a gritar, más excitado que nunca. ¡No, no, no! ¡No llores ahora! ¡Ten paciencia, hija! ¡Escúchame! Volvió ella a mirarle, esta vez como aterrada, deteniendo el llanto en los ojos, y dijo: «¿Pero cómo quiere que no llore?» «No debes llorar, porque esta no es hora de llanto para ti», le cortó sin más el profesor. «Te has quedado sola, hija mía, y tienes que ayudarte tú misma. ¿No comprendes que debes ayudarte a ti misma? Ahora, sí, ahora. Debes reunir todo tu valor, apretar los dientes y hacer lo que yo te diga». «¿Qué he de hacer, profesor?» «Nada. En primer lugar, quitarte el pelo, esos papillotes». «Oh, Dios», gimió la muchacha, acordándose de ello y llevándose enseguida las manos temblorosas a los cabellos. «Así, magnífico», recalcó el profesor. «Después te metes ahí dentro, te pones un vestidito escolar y el sombrerito y vienes conmigo». «¿A dónde? ¿Qué está diciendo?» «Al ayuntamiento, hija mía». «¿Qué dice, profesor?» «Digo que al ayuntamiento, al estado civil y luego a la iglesia, porque es preciso celebrar este matrimonio. Hay que celebrarlo ahora mismo, de lo contrario está arruinada. ¿Ves hasta qué punto estoy emocionado por ti, Efra? Y seré yo, como tú querías, uno de los testigos. Deja aquí a tu pobre madre, no pienses más en ella por el momento, no te parezca esto un sacrilegio. Ella misma, tu mamá, lo quiere. Hazme caso y marcha a vestirte, mientras yo lo dispongo ahí fuera todo para la ceremonia. ¡Ahora mismo! «No, no, ¿cómo voy a poder?», gritó Cesara, volviendo hacia el lecho en que estaba la madre y hundiendo desesperadamente la cabeza entre los hombros. «Es imposible, profesor. Ya sé que para mí ha terminado todo. Él se marchará, no regresará más, me abandonará, pero yo no puedo, no puedo». El señor Gori no se doblegó, se agachó para levantarla, para arrancarla de aquella cama, pero al extender los brazos golpeó con rabia el suelo con el pie, gritando: «No me importa nada, serviré más bien de testigo con una sola manga, pero este matrimonio se realizará hoy. ¿Lo comprendes tú? Mírame a los ojos. ¿Lo comprendes? ¿No es cierto que estás perdida si te dejas escapar este momento? Como te quedas sin tener ya tu puesto, sin tener a nadie. ¿Quieres echar a tu madre la culpa de la ruina? ¿No suspiró tanto la pobre mujer por esta boda tuya? ¿Y quieres ahora que se eche todo a perder por causa suya? ¿Qué haces tú de mal? Valor, Cesara, aquí estoy yo. Déjame a mí la responsabilidad de lo que hago. Vete, vete a vestir, hija mía, sin perder un momento». Y diciendo y haciendo, llevó a la muchacha hasta la puerta de su habitación, sosteniéndola por los hombros. Después atravesó de nuevo la cámara mortuoria, cerró la puerta y volvió a entrar en el saloncito, lo mismo que un guerrero. No ha venido todavía el novio. Los parientes, los invitados, se volvieron para mirarle, sorprendidos por el tono imperioso de la voz, y el señor Migri se apresuró a preguntar con disimulo: «¿Se siente mal la señorita?» «Se siente perfectamente», le contestó el profesor, mirándole con ojos sorprendidos, «y tengo el placer de anunciaros, señores, que he tenido la suerte de convencerla de que debe sobreponerse por un momento, ahogando dentro de sí la pena. Estamos ya aquí todos, todo está dispuesto. Bastará, déjenme hablar. Que uno de ustedes, usted por ejemplo, sea tan gentil», agregó dirigiéndose a uno de los invitados, «me haga el favor de ir rápidamente en un coche hasta el ayuntamiento y que prevenga al oficial del estado civil que...». Un coro de vivas protestas interrumpió en ese punto al profesor. «¡Escándalo, estupor, horror, indignación!». «Déjenme que me explique», gritó el profesor Gori, que los dominaba a todos con su persona. «¿Por qué razón no ha de celebrarse este matrimonio? Por el luto de la novia, ¿no es cierto? Pues bien, si la novia misma...». «Pero yo no permitiré jamás», gritó más fuerte que él la vieja señora, cortándole la palabra, «no permitiré jamás que mi hijo cumpla con su deber y haga una buena obra», contestó rápido el señor Gori, terminando él esta frase. «¿Y usted? ¿Por qué viene a entremeterse?», le dijo el señor Migri, pálido y vibrante de ira, saliendo en defensa de su madre.
Perdone, me entremeto, le replicó inmediatamente el señor Gory, porque sé que usted es un caballero, querido señor Grimmy. Migri, haga el favor. Eso es, migri. Y comprenderá que no es permitido ni es honrado sustraerse a las extremadas exigencias de una situación como esta. Es preciso imponerse al dolor que aflige a esa pobre hija y salvarla. ¿Puede quedarse así, sin ayuda y sin tener ya empleo alguno? Dígalo usted mismo. No, este matrimonio se celebrará a pesar de la desgracia y a pesar, tengamos paciencia. Se interrumpió furioso y bufando. Se metió una mano por debajo de la manga del gabán, agarró la manga del frac y se la extrajo fuera con un arranque violento, tirándola por los aires. Todos se echaron a reír, sin quererlo, ante aquel cohete inesperado de una nueva clase, mientras el profesor, después de un gran suspiro de alivio, seguía diciendo: y a pesar de esta manga que hasta ahora ha venido atormentándome. Usted bromea, contestó reponiéndose el señor Migri. No, señor, se me había descosido. Bromea, estas son violencias, las que el caso aconseja, o el interés. Le digo que no es posible en estas condiciones. Por suerte acudió el novio. No, Andrea, no, le gritaron en el acto varias veces, de un lado y de otro, pero el señor Gory las dominó, adelantándose hasta el señor Migri. Que resuelva él, déjenme hablar. Se trata de esto. He convencido a la señorita Rey a que haga un acto de fuerza, a que se venza, considerando la gravedad de la situación en que, querido señor, la ha colocado usted y en la que la dejaría. Si a usted le agrada, señor Migri, se podría, sin ceremonia alguna, callados, en un coche cerrado, correr a tal ayuntamiento, celebrar inmediatamente el matrimonio. Espero que usted no querrá negarse, pero diga usted, diga. Andrea Migri, antepuesto de ese modo, miró primeramente a Gory, luego a los demás, y por fin respondió vacilante. Por mí, si Césara lo quiere, ¡lo quiere! Gritó el señor Gory, dominando con su vozarrón las desaprobaciones de los demás. He aquí por fin una palabra que sale del corazón. Por consiguiente, venga, gentilísimo señor, corra al ayuntamiento. Cogió de un brazo al invitado al que se había dirigido antes y le acompañó hasta la puerta. Vio en la salita de entrada una gran cantidad de magníficas cestas de flores, llegadas de regalo para la boda, y se dirigió a la puerta del saloncito para llamar al novio y libertarlo de los parientes encolerizados que ya le rodeaban. Señor Migri, una petición, fíjese. El otro acudió. Interpretemos el sentimiento de aquella pobrecita. Todas estas flores para la difunta. Ayúdeme. Cogió 2 cestas y entró de ese modo en el saloncito, llevándolas triunfalmente, derecho a la cámara mortuoria. El novio iba tras él, conmovido, con otras 2 cestas. Aquello fue una súbita conversión de la fiesta. Más de uno acudió a la salita a coger las demás cestas y llevarlas en procesión. ¡Las flores a la difunta! ¡Muy bien! ¡Las flores a la difunta! Poco después, Cesara entró en el saloncito, palidísima, con el modesto vestido negro de la escuela, los cabellos apenas arreglados, temblorosa por el esfuerzo que hacía sobre sí misma para contenerse. El novio corrió súbitamente a su encuentro y la estrechó compasivamente entre sus brazos. Todos callaban. El profesor Gory, con los ojos encendidos de lágrimas, rogó a 3 de aquellos señores que lo siguieran con los novios para ser testigos, y se pusieron silenciosamente en camino. La madre, el hermano, la solterona, los invitados que se quedaron en el salón, empezaron otra vez súbitamente a desahogar su indignación, frenada por un momento, al aparecer, Cesara. Por suerte que la pobre vieja mamá, al otro lado de la pared, en medio de las flores, no podía oír ya a aquella buena gente que se manifestaba indignada por aquella irreverencia hacia su muerte. Pero el profesor Gory, meditando durante el trayecto en todo lo que en aquel mismo instante se hablaba de él en el saloncito, se quedó como aturdido y cuando llegó al ayuntamiento parecía embriagado, tanto que se quitó como los demás el gabán, sin acordarse ya de la manga del frac que se había arrancado. ¡Profesor! ¡Ah, sí, vive Dios!, exclamó y volvió a ponérselo con furia. Hasta Cesara se sonrió.
Pero el señor Gory, que en cierto modo se había consolado diciéndose que, en fin de cuentas, no volvería nunca a encontrarse entre aquella gente, no pudo reírse. Tenía por fuerza que volver luego a casa de Cesara en busca de la manga para devolverla junto con el frac al negociante al que se le había tomado en préstamo. ¿La firma? ¿Qué firma? Ah, sí, había que firmar como testigo. ¿Dónde? Despachada rápidamente la otra función en la iglesia, los esposos y los 4 testigos volvieron a entrar en casa. Fueron acogidos con el mismo silencio glacial. El señor Gory, procurando hacerse lo más pequeño que podía, recorrió el saloncito con la mirada y, dirigiéndose a uno de los invitados con el dedo sobre la boca, le suplicó, sin gritar, ¿sabría por favor decirme dónde fue a parar aquella manga de mi frac que tiré por los aires poco antes? Envolviéndosela poco después en un periódico y marchándose de allí muy tranquilo, se puso a pensar en que después de todo, la magnífica victoria lograda aquel día contra el destino se la debía exclusivamente a la manga de aquel frac estrecho, porque si este frac no lo hubiese irritado de aquel modo con la manga descosida en el sobaco, él, dentro de la acostumbrada amplitud de sus costumbres diarias, holgadas y habituales, se habría abandonado sin más en presencia del dolor de aquella muerte imprevista a la emoción, a un llanto inerte sobre la mala suerte de aquella pobre muchacha, lo mismo que un imbécil. Dejado de la mano de Dios por aquel frac estrecho, había en cambio encontrado en la cólera el ánimo y la fuerza necesarios para rebelarse y para triunfar. O sea, a veces también de la cólera se pueden hacer buenas obras, ¿no? Esto me recuerda a un libro que leí de Eugenio Suez. Bueno, amiguitos, es larguísimo. Venga, saludos y besitos. Hasta el miércoles.